Jesús. Gloria a Dios. ¿Me aprendes esta bombilla cuando pueda? Bendito Dios. ¿Cuántos trajeron sus Biblias, ya sea la electrónica o la de papel, la de libro? Cualquiera de las dos es permitida. La electrónica, Marcelino siempre me hace trampa y saca la electrónica. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Como todos sabemos, hoy estamos celebrando el Día de los Padres. Y en el pasaje bíblico que vamos a leer, narra la historia o la situación que un padre estuvo, una situación difícil que un padre enfrentó con una hija que tenía, y él buscó ayuda en Jesús. Y aquí vemos cómo Jesús intervino en la vida de su hija, y este hombre tuvo que pasar por un proceso de confianza para poder ver el milagro de Dios en la vida de su hija. Así que aquellos que me puedan acompañar, estamos en Lucas capítulo 8 y vamos a leer del verso 40 al verso 56. Y yo le puse por título Un padre llamado Jairo. Dice la palabra del Señor: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Disculpa, abuelito, ¿me podrías prender esta luz de arriba? Gracias. Verso 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Ok. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Perdón. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Juan, a Jacobo, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate.
Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos porque Jesús les mandó, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Señor, que esta palabra sea lo que tú has dicho de ella. Es tu palabra y que nos marque en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Como les dije ahorita, hoy nosotros estamos celebrando y en muchos lugares se está celebrando el Día de los Padres. Escuchaba el otro día en un programa de radio cristiano que decía que tradicionalmente el Día de las Madres como que es más emotivo que el Día de los Padres. Y hasta las tiendas lo dicen, se vende más para el Día de las Madres que para el Día de los Padres. y a veces hay quien ha dicho que lo que sucede es que la experiencia de mucha gente con sus padres no ha sido la mejor. Y que hay una tradición en muchos lugares del mundo donde los padres pues son fuertes, los padres a veces están ausentes de la casa, los padres pues no han dado un testimonio como es debido. Hay padres que han tenido muchas mujeres, padres que tienen hijos en diferentes mujeres, y a veces hay padres que son callados, mientras que las madres son quizás más expresivas, y a veces los padres son más callados, más encerrados en sus cosas. Pero la realidad es que Dios ha creado a los padres, y quiero leerlo porque no quiero fallar en esto que voy a decir. Dios ha creado a los padres con la capacidad, Dios ha creado a los padres con la intención y le dio la capacidad de ser una influencia positiva en la vida de sus hijos, de ser entes transformadores en la vida de los hijos. Dios creó a los padres con ese propósito y Dios le dio la capacidad para que los hombres fuéramos padres que influenciáramos positivamente la vida de sus hijos. Yo quiero dar un testimonio porque el testimonio es mío, pero, o sea, van a entender por qué estoy diciendo esto. El domingo pasado estuvo con nosotros Nando Steidel, presidente de las Catacumbas. Y luego que terminamos, pues nos fuimos a compartir y qué sé yo. Y en un momento dado, él me dijo, haciendo alusión a un retiro que hace poco fuimos, el Catacam. Y él nos decía que algo que le impactó tremendamente ocurrió en el baño. Perdonen y permitan que les explique. Él entraba al baño y mi hijo y yo estábamos en el baño. Salimos de una de las talleres, de las conferencias y pues, entramos. Todo el mundo corría para los baños porque ese era el break para poder ir, para no perderse los cultos. Y él estaba allí y él escuchó. Yo no sabía que él estaba en uno de los cubículos por allá adentro o salía. No me acuerdo haberlo visto, no sé. Pero él dice que lo que él escuchó allí, dice, de todo el retiro, lo que yo escuché en el baño fue lo más que me impactó. Y entonces ella dijo, ay, ¿qué tú escuchaste? Me dice, te escuché a ti y escuché a tu hijo hablar. ¿De qué hablan los hombres en el baño? Yo no me acordaba mucho, pero entonces él me recordó que Wilito y yo estábamos en el baño, ya estábamos lavándonos las manos y qué sé yo, y mirándonos en el espejo y arreglándonos y qué sé yo. Y estábamos hablando de lo que habíamos aprendido en la charla que yo había cogido, en el taller que yo había cogido y en el taller que había cogido él. Nos estábamos compartiendo, él y yo, lo que él aprendió y lo que yo aprendí en el taller que cada uno estuvo respectivamente. Y estábamos hablando del Señor y de lo que habíamos aprendido y qué brutal, y qué tú aprendiste esto, y yo aprendí esto y allí, qué sé yo. Y él escuchó eso. Y él dijo, yo quiero que cuando mis hijos sean grandes, yo pueda tener una conversación así con mi hijo.
Yo quiero poder sentarme a hablar con mi hijo del Señor. Y eso me impactó. El ver un hombre, ya de más de 50, que tengo son 15, pero más de 50 años, hablando con su hijo de 20 y pico de años del Señor y de lo que Dios me ministró a mí, que Dios te ministró a ti. Y él dice, eso me voló. Me voló porque ya yo vi la capacidad, que lo que tú le sembraste al hijo y cómo él está respondiendo y lo que están hablando. Y yo quiero eso con mis hijos. Yo quiero esa relación con mis hijos. Así que Dios nos dio la capacidad a cada uno de nosotros de ser una influencia positiva en la vida de nuestros hijos. Dios nos dio la capacidad. Cada hombre lo tiene. Porque Dios le dio al hombre la capacidad de ser una influencia en todo el mundo. Le dio la influencia le dio la capacidad, de gobernar, de influir, de multiplicarse. Dios nos dio unas herramientas a nosotros que a veces nosotros ni sabemos que las tenemos. Y a veces las tenemos, pero no nos atrevemos a utilizarlas. El liderazgo, la capacidad de tocar la vida de alguien y cambiarla para bien, influenciar en la vida de esa persona y en especial nuestros hijos, a los cuales o por los cuales vamos a tener que darle cuenta al Señor. La buena noticia es que no importa la edad que tengamos nosotros los padres, nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para uno reconocer en qué área uno quizás no ha podido reflejar la cualidad que Dios puso en nosotros para ser padres que influenciamos positivamente nuestra familia, nuestro hogar, nuestro entorno. Y poder reconocer en qué hemos fallado y poder trabajarlo. Lo bueno de esto es que el Dios de los cielos es un Dios de misericordia, es un Dios que es paciente, es un Dios que espera. Y el domingo pasado nos ministraba el Señor acerca de la vida de Moisés y cómo a los 80 años fue que Dios le hace el llamado para que comience el ministerio. Y a los 80 años uno está chequeando la caja de muertos y cogiendo las medidas de uno y chequeando el gabán que se va a poner cuando lo entierren. Pero a los 80 años Moisés comienza su ministerio. Ahí comenzó la experiencia más increíble de su vida, de los 80 en adelante, hasta los 120. Así que nunca es demasiado tarde para que Dios haga un cambio en la vida de cualquiera de nosotros los hombres, seamos hombres o sean las hermanas, sean las mujeres. Porque Dios es Dios de todos nosotros. Bendito Dios. Así que nunca es demasiado tarde para cambiar, para arreglar y para convertirnos en verdaderos ejemplos de nuestros hijos y de todo lo demás que nos rodea. El contexto de este pasaje bíblico, si usted mira un poquito hacia atrás en el capítulo anterior o en los versículos anteriores, usted podrá percatarse que si usted tiene de esas Biblias que tienen subtítulos como la mía, dice que del verso 26 del 26 hasta el 39, está hablando de que Jesús estaba en un lugar que se llamaba Gadara y allí sacó unos demonios del endemoniado gadareno, porque vivía en Gadara. Y luego de eso él viene y la gente lo está esperando. La gente lo está esperando allí en ese lugar. Y dentro de toda esa gente que estaba en ese lugar, que lo estaba esperando, estaba Jairo. Había una multitud. Y dentro de esa multitud había un hombre, padre de familia, que estaba esperando a Jesús. Estaba en la espera de que Jesús se bajara de la barca, porque ese hombre tenía una necesidad. Y era su hija, que estaba muriéndose, tenía una enfermedad y se estaba literalmente muriendo. Y en esa multitud estaba Jairo. Pero dice que esa nena tenía unos 12 años aproximadamente. Y no era una persona desconocida, Jairo. Jairo era una persona muy conocida. Era un líder, dice aquí, un principal de la sinagoga. Y cuando hablamos de un principal de la sinagoga, yo busco una información sobre cuáles eran las responsabilidades, qué hacía un principal de la sinagoga. Estamos hablando de un líder de la iglesia de los judíos. Vamos a ponerlo de esta manera para que podamos entender.
Eh, Era un líder prominente de la congregación de los judíos. Como principal, Jairo cuidaba del edificio, de la sinagoga, de la estructura física. Esto significa que era un hombre de confianza, a quien se le había delegado la confianza del templo. Si esto era así, él probablemente en muchos lugares, en muchos momentos dados, él tenía que encargarse de que todo estuviera listo, preparado para cada servicio que se ofrecía allí en la sinagoga. Significa que era un hombre responsable también. También tenía que seleccionar a aquellas personas que iban a participar del culto. Este va a predicar, este va a leer la Biblia, que él va a hacer tal cosa. Así que era una persona que estaba comprometido con los actos religiosos de ese lugar, de la sinagoga. Era un hombre con autoridad espiritual. Era conocido, era respetado y tenía un buen testimonio entre la comunidad. Eso se deduce cuando llamamos a una persona, cuando se le decía a una persona, este es un principal de la sinagoga. Si era un principal de la sinagoga, todo esto venía detrás de él. Todo esto venía detrás de él. No era cualquier persona. Pero en este pasaje bíblico, solamente se menciona un detalle con relación a todo esto, y es que era un principal de la sinagoga. Lo que acabo de decir, lo que se deduce. Si era principal de la sinagoga, pues entonces era así. Pero el Lucas, cuando escribe, no le da mucha importancia al asunto de que si era principal o no. Lo que se le da énfasis es a lo que él hizo como padre. Porque él estaba allí. Él no estaba allí como principal de la sinagoga. Él estaba allí como padre. Él no estaba allí buscando a Jesús para que Jesús fuera a la sinagoga a predicar tal o cual día. Él no estaba allí para cuestionar como judío, como israelita, aquel Jesús que dice ser Dios. Él estaba allí con el propósito de pedirle a Jesús que sanara a su hija. Y de eso trata el relato, de cómo este hombre buscó como padre ayuda para su hija. Y eso es lo que Lucas en este pasaje quiere resaltar realmente. En el versículo 41 dice que Jairo no tuvo vergüenza de ir a Jesús. Acabo de mencionar que era un hombre prominente, un hombre respetado, un hombre de buen testimonio, un hombre que tenía unas responsabilidades, pero él no tuvo vergüenza. O sea, no se avergonzó de ir delante del Señor. Hay gente que no se acerca a ninguna iglesia por el qué dirán. Hay gente que no va a acercarse a Jesús, que a veces no cantan un corito, no levantan sus manos o no aplauden porque son muy importantes, y eso es para la gente ignorante. Los ignorantes son los que van a la iglesia, los ignorantes son los que aplauden. Pero la Biblia me dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que me parece que el necio y el ignorante es el que no va a la iglesia, el que no aplaude y el que no busca a Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Vive Dios. Pensamos que solicitar ayuda, buscar un consejo o mostrar cualquier tipo de emoción, a veces algunos hombres piensan que eso es una señal de debilidad. Eso es lo que se oye por ahí en la calle, lo que se oye en diferentes lugares. Si un hombre busca ayuda, él entiende que eso lo va a ver como débil y por eso no busca ayuda. Si un hombre dice, es que yo no puedo hacer tal cosa, necesito ayuda para trabajar con mi hijo, para trabajar con mi matrimonio, para trabajar con algo que se me está saliendo de las manos y no sé cómo trabajarlo. Hay mucha gente, algunos padres, algunos hombres, que no se mueven en esa dirección porque es que después dicen que yo no sirvo, después dicen que yo no sé. Eso es como reflejar que soy débil. Y entonces a veces tú ves a algunos padres bregando algunas cosas, sacando pecho. Y a veces sacando pecho lo que se hace es que se hiere. Sacando pecho a veces lo que se hace es que matas a la persona.
Porque si, y por dentro dice, yo no sé cómo callo hacerlo. Por dentro está pensando, yo no sé cómo bregar con esta situación, yo no sé bregar con eso, pero que nadie se entere que yo no sé. Yo tengo que reflejar seguridad, tengo que reflejar que yo sé bregar con el asunto. Pero por dentro a veces uno está perdido y yo no sé cómo bregar con esto. Como cuando nacen los niños, ningún niño nace, ¿verdad? Y entonces pues nació el niño, ¡plá! Y detrás de él un libro. ¡plá! ¿Alguna vez usted vio que nació un niño y de la matriz salió el nene y detrás le salió un libro con las instrucciones para que usted pueda ver cómo se brega con esto? Como cuando usted compra una máquina, compra algo, una computadora, le trae un folleto de cómo se trabaja. Los nenes no nacen con folletos, no nacen con libros. Y a veces uno no sabe cómo bregar. Y a veces uno tiene que preguntar a los que ya saben, a los que han pasado por la situación. Y es bien importante que nosotros entendamos que, que al final, por no preguntar y por no pedir ayuda, entonces es que nos vemos débiles. Porque dañamos lo que tenemos en nuestras manos por no buscar ayuda. Compraste una computadora, te las echaste que sabías, no sabes un pepino de la computadora, no sabes nada, pero para que nadie diga que yo no sé. No, muchacho, mira. Y empezaste a meter mano en la computadora, te dijeron que había que bajar un antivirus, pero para que nadie sepa que tú no sabes cómo bajar el antivirus, pues tú cogiste, lo bajaste. No, le metiste 100 virus y dañaste la computadora y voló en canto. Y después tienes que ir con el jabón entre las patas. La dañé. Entonces, el no buscar ayuda al final nos hace ver más débiles. Pero si buscamos ayuda, entonces reflejamos las cualidades que Dios ha puesto en nosotros. Que una de ellas se llama sinceridad, humildad. Reconocer cuando no soy capaz de hacer algo y necesito ayuda. Necesito que alguien me ayude, yo tengo que ir a buscar. Jairo, con todo lo que tenía, reconocía que él no tenía la capacidad de ayudar a su hija, él. Así que él buscó a alguien, y en este caso buscó a Jesús. Se acercó y dijo, yo tengo una debilidad, mi hija tiene una necesidad y en estos momentos yo no puedo suplir esa necesidad. Pero me enteré que tú sí puedes y yo vengo a que me ayudes, que cures a mi hija que se está muriendo. 12 años se está muriendo. Así que él no tuvo vergüenza y fue y buscó la ayuda que necesitaba. Bendito Dios. Otro detalle que vemos en este punto en particular es que él no buscó a Jesús en secreto, él lo buscó en público, él estaba con la multitud. Inclusive, dice que la gente lo apretaba de tanta gente que había allí. Él no tuvo reparo en esto. Y aquí vemos dos cosas importantes, dos aspectos en la vida de Jairo. Jairo no mandó a la esposa. ¿Cuántos padres mandan a la esposa a la escuela para que bregue las cosas de los hijos, de los nenes, pero el padre nunca va? Se queda en la casa, no, vete tú. Y a veces sucede, hermano, que los hijos necesitan ver al papá en la escuela, verlo en tal sitio, verlo aquí, verlo allá. Porque en estos días hablaba con una señora que crió sola a su hija, porque por razones que no vale la pena mencionar ahora, pues se divorció cuando la nena era pequeña. Y ella pues tuvo que luchar sola con su hijo, con su hija. Al tipo lo metieron preso, tuvo un tiempo preso, se fue para Estados Unidos, un adicto, un revolú. La cuestión es que ella dice, ahora ya de adulta y ya la hija casada y con hijos, dice, yo no puedo decir que fui padre y madre, porque aún todavía mi hija necesita la figura de su padre. Todavía hoy mi hija necesita la figura de su padre. Yo hice todo lo que estuvo en mis manos como madre, pero todavía hoy mi hija busca a su papá. Y ya es grande, ya 20 y pico de años, con 2 hijos y todo. Pero por eso es bien importante, hermano, que la vida de Jairo, lo que él hizo aquí, él no mandó a la esposa, fue él. Él pudo haber mandado un sirviente desde su casa, pero no, fue él. ¿Ok? Fue él.
Jairo fue a entrevistarse personalmente con el maestro. Fue él personalmente. Su hija necesitaba eso. Qué bendición que nuestros hogares sean así y que nosotros como padres asumamos nuestra responsabilidad y hagamos lo que tenemos que hacer con la vida de nuestros hijos, como aquí refleja Jairo, ¿verdad? Que lo estaba haciendo en este momento. En el versículo 41, segunda parte, dice, leo completo, verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y luego dice, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. No sintió vergüenza de postrarse, de humillarse delante del Señor. Aquellos que se postran delante del Señor pueden estar de pie delante del mundo. Aquellos que viven de rodillas en la iglesia, viven de pie en la calle. Aquellos que se humillan ante el Señor, pueden hacerle frente a Satanás. Sujetaos a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Solamente aquellos hombres que tienen el valor de postrarse delante del Señor, de llegar a la iglesia y decir, a mí no me importa. Me regalaron estos pantaloncitos, estos zapatitos nuevos el día de los padres, pero voy para el piso de rodillas y me tiro ahí. No tengo reparos en cerrar mis ojos y levantar mis manos al cielo y que mi hijo me vea para que haga lo mismo. Porque a veces pensamos o queremos que mi hijo adore al Señor, que mi hijo le sirva al Señor bien brutal, pero tú no lo haces. Yo quisiera que mi hijo levantara las manos al cielo, que viniera a todos los cultos, pero tú no lo haces. Y tu hijo no va a hacer lo que tú digas, sino que tu hijo va a hacer lo que tú hagas, lo que él vea que tú haces. Por eso es bien importante, si yo quiero que mi hijo sea fiel, yo tengo que ser fiel. Eso no es como tener el cigarrillo en la mano, estoy fumando, nene, no fume, pero él te ve fumando, él va a fumar también. Porque si es tan malo, porque tú lo haces, papi. Si es tan malo, porque tú te estás fumando todo el día. Si es tan malo beber, ¿por qué te dejas esa bocachera tan tremenda? No me digas que no beba, porque parece que es buenísimo, tú lo haces todos los días. Así que si nosotros queremos que nuestros hijos sean adoradores, cristianos de verdad, nosotros como padres también tenemos que serlo. Porque ellos van a seguir tus pasos. Había un dibujito con un mensaje que había una ilustración y había un león caminando y el hijo del león, el leoncito atrás. Y había un pensamiento que decía, hubo un momento que pensé detenerme, pero cuando miré hacia atrás vi que alguien me seguía. Y era su hijo. Así que no me detengo, voy a seguir. Pensé detenerme, pero cuando vi hacia atrás vi a alguien que seguía mis pasos. Así que el león dijo, me estoy muriendo, pero voy para adelante, porque mi hijo, si yo me detengo, se detiene él. Voy para adelante. Nuestros hijos harán lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros le digamos. Bendito Dios. Fue camino a la casa de Jairo cuando ocurrió otro evento. Siempre que leemos la mayoría de las veces que se lee este pasaje bíblico, nadie habla de Jairo. Todo el mundo habla de la mujer del flujo de sangre. Hay 1000 predicaciones, el día de la mujer, el día de las madres. Eso es tremendo. Lo que la mujer hizo está tremendo. Pero eso fue una molestia para Jairo. Ustedes no se han puesto a pensar que lo que esa mujer hizo probó la fe de Jairo. Lo puso a prueba, su paciencia. Hermano, la hija de Jairo se estaba muriendo. El tiempo contaba. Si Jesús no llega pronto a mi casa, mi hija se va a morir. Y ahora, en el camino, esta señora le da con tocar el manto de Jesús. A Jesús le da con pararse, de preguntar quién me tocó. Uno de los apóstoles dice, pues todo el mundo. Estamos en medio de todo el mundo. Y Jairo dice, pues seguro, camina. Imagínense lo que está en la mente de Jairo. Mi nena se está muriendo y ahora Jesús quiere hacer un milagro aquí. Y no solo eso, quiere darle consejería bíblica. Y la señora le cuenta su historia. Y Jairo allá mordiéndose las uñas.
Ya, vámonos, mi hija se muere. Y la mujer allí, si tú supieras que yo tengo hace tantos años que estoy con este problema. Y Jesús, ay Dios mío, y Jairo, yo, avanza con el milagro y vámonos. Así que él tuvo esa prueba allí. Sí, Señor, todos te tocaron. Y esta mujer comienza, pues fui yo el que te toqué. Y mira, yo tenía este problema y qué sé yo. Y entonces Jesús comienza a ministrar, no te preocupes, tú fuiste salvado. Y que si esto, y Jairo allá desesperado. Y en ese momento, alguien de la casa de Jairo llega y le dice a Jairo, tu hija se murió, ya no molestes al maestro. Yo creo que a mí me dio un coraje con la señora esa que estaba sanada. Por culpa tuya se me murió la hija mía. Se me murió mi hija. Paraste a Jesús. El milagro se detuvo por un tiempo. No se hizo por culpa tuya. Y cuando cuando este hombre viene allí, dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. No dice quién fue el que vino, pero alguien vino de la casa de Jairo y le dijo eso. Pero las palabras de este hombre que da la noticia de la muerte de la hija, lo que dice es, ya no lo tienes que buscar. Ya no es necesario que Jesús vaya a tu casa. La nena se murió. Así tan crudo. Dile que se vaya, que siga haciendo milagros. Ya se murió la nena. Se murió. ¿Qué habrá pasado por la mente de este hombre de Jairo? ¿Qué estaría ocurriendo allí? Jairo tenía dos opciones. Jairo, primero, pedirle a Jesús que se olvidara del asunto. Está bien, Jesús, gracias por las buenas intenciones, pero ya la nena se murió. O podía creer que Jesús podía hacer un milagro mayor. Porque Jairo vino allí por un milagro, era sáname la nena. Pero ahora el milagro era más difícil. Resucítame la nena. Porque la nena se murió. Ahora se puso más difícil la cosa. ¿Le digo que se vaya o creo en él? Jesús lo anima. Le dice, no tengas temor, solamente cree. Tu hija va a sanar. Parece extraño porque parece como si Jesús no hubiera entendido el mensaje que este hombre traía. La niña se murió, chicos, se murió, está muerta, caput. Murió. Y Jesús le decía, no te preocupes. Jairo, tranquilo. Solamente cree. Imagínate que sea tu situación. Tu hija de 12 años se muere y el tipo se murió. Y todo lo que había ocurrido, o sea, voy allí, lo espero en la orilla del lago, Jesús llega, toda esa multitud. Por un milagro de Dios, Jesús me hace caso y me escucha a mí. Porque allí había miles de personas. Pero Jesús se fija en Jairo. Le responde a Jairo, sí, voy a ir a tu casa. En el camino ocurre lo de la mujer del flujo de sangre que detiene a Jesús. La mujer es sanada, ahí pasa no sé cuánto tiempo. Y tuvo que pasar bastante tiempo porque la señora le cuenta todo su testimonio. Los años que tenía enferma, todo lo que había pasado. O sea, no sé cuánto tiempo pasó allí. 15 minutos, 20 minutos, media hora. Yo no sé cuánto duró el testimonio. Hay gente que tú le das el micrófono para que testifiquen 5 minutos y se echan 1 hora. Y no paran, y siguen por ahí y dicen, mira, y eso que no se atrevía a hablar, pero ahora sí, ahora no hay quien lo pare. Y ahora le llega esta noticia, tu hija se murió, y Jesús le dijo, no te preocupes. ¿Cómo que no me preocupes si la nena se murió? Y hace rato que estoy pidiéndote que vayas a casa y esto es lo que sucede. El mensaje terrenal dice muerte. Tu hija se murió. Trae desesperanza. Pero el mensaje del cielo dice esperanza. Dice hay vida. Aunque veas
todo al revés, aunque veas que todo se acabó, aunque veas que ya no se puede hacer nada, yo te doy esperanza y yo te doy vida. Si eres capaz de creer en mí. Si eres capaz de creer en mí. Lo que parece estar muerto, si tú crees en el Señor le va a dar vida. Vida. El mensaje terrenal es muerte y desesperanza. El mensaje del cielo es cree solamente. Tu hija será sana. Gloria a Dios. Esto nos enseña que nosotros tenemos que poner a nuestros hijos las 24 horas en las manos del Señor. Las 24 horas en las manos del Señor. Nuestros hijos no están en nuestras manos 24 horas. Cuando son pequeños, sí. Sí. Pero a medida van creciendo, ellos van cogiendo sus propios caminos. Y nosotros tenemos que asegurarnos que ellos están en las manos del Señor siempre. Que tú los vas a poner ahí y confiar en que van a ser cuidados y guardados por el Señor. El Señor nos va a probar en paciencia. Y la vida de Jairo nos enseña que a veces nosotros vamos a ser probados y estamos orando por un milagro y estamos clamando por un milagro y el milagro se tarda. Y no solo eso, empeora. A veces la situación empeora porque ya no solamente está enfermo, ahora se murió. Y yo sigo orando y el Señor me dijo, sí, ok, sí, pero la cosa se puso peor. Ahora está más dañado mi hijo. Ahora está más dañada mi hija, Señor. Y el Señor te dice, confía. ¿Crees en mí? Confía. Y ahí somos probados. ¿Por qué te tardas tanto en el milagro, Señor? Confía. No confío en mí, confío en el Señor. Un suceso en un momento dado, cuando Jesús le iba a hacer un milagro, no recuerdo a quién era, y él le dijo, sí, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Dame fuerzas, yo creo, pero estoy titubeando, estoy caminando con miedo. Es como cuando alguien va a pelear y dice, sí, pero por dentro está bajado, pero tira para adelante. Y así a veces nos sucede a nosotros. El Señor te dice, tira para adelante, ten fe. Y uno va caminando, pero eso no significa que uno no tiemble. Eso no significa que uno no llore. Eso no significa que tú no tengas temor. Sí, temblamos, pero no paro de caminar. Me sigo moviendo. Ayúdame, Señor, en este momento difícil. Estoy temblando, estoy asustado. Voy caminando, Señor, pero ayúdame, porque en cualquier momento me puedo caer. Me tiemblan las rodillas, Señor. Y esos son los momentos donde Dios hace los milagros más grandes. Más grandes. Usted y yo, en un momento dado, íbamos en una dirección equivocada antes de conocer al Señor. Nuestro juicio, nuestras decisiones eran incorrectas en momentos dados. Pero Jesús llegó a nuestras vidas y luego de ese momento nuestras vidas fueron transformadas. Yo tengo mi testimonio, usted tiene el suyo. Yo tengo mi película, usted tiene la suya. Yo tengo mi problema, usted tiene lo suyo. Todos vivimos una película diferente. Pero el Dios es el mismo. Y cuando Dios llega a la vida de alguien, siempre va a ocurrir algo. La cosa no se va a quedar igual. Hay padres que son transformados, pero hay hijos que también son transformados. Porque hay padres que necesitan ser sanados, pero hay hijos que necesitan ser sanados también. Porque muchas veces, los hijos le reclaman al padre o a la madre, y a veces el hijo no sabe la historia del padre, no conoce por las que el padre pasó, y que necesita también un proceso de sanidad, de bregar con él. Y
Ambas áreas necesitan ser sanadas. Dios es bueno, hermano. Lo lindo es que si el Padre llega a los pies de Cristo, será sanado si se lo permite al Señor. Y si el Hijo llega a los pies de Cristo y le da la oportunidad, también puede ser sanado. Bendito Dios. Dios tiene un plan para usted, Dios tiene un plan para mí. No importa las circunstancias que aparezcan, Dios puede cambiar todas las circunstancias de nuestras vidas. Dios puede hacer de ti y de mí un buen esposo, un buen padre, un buen hijo. Estoy hablando de los hombres, ¿verdad? Pero Dios es capaz de hacerlo. Dios no se va a detener. Dios lo puede hacer. Nosotros como padres creyentes en Cristo podemos cambiar las estadísticas, porque al principio les hablé y les dije que se cree, hay la impresión de que los hombres son trancados, de que no hablan, de que son más insensibles y demás, pero nosotros los cristianos, los hombres cristianos, podemos cambiar esas estadísticas. Nosotros tenemos que enseñar a los demás hombres que no conocen al Señor y a los que conocen al Señor y todavía están con la mentalidad del mundo, que nosotros lloramos. Yo lloro. ¿Se atreve un hombre aquí a levantar la mano y decir yo también? ¿O yo nada más levanto la mano? Somos valientes. Yo no lo sé todo. Y tengo que preguntar. Yo he cometido errores en mi rol como padre. He cometido errores en mi rol como esposo. He cometido errores en mi rol como hijo también. Pero yo quiero aprender. Y yo tengo la capacidad de pedir perdón también. De enseñar también. Dios nos ha creado con el propósito de que seamos una influencia positiva y transformadora en la vida de nuestros hijos. Tú tienes la capacidad como padre y yo también. Y Dios está ahí para bendecirnos, para ayudarnos. Nunca es tarde. Dios está dispuesto. La pregunta es, ¿tú lo estás? Para que Dios haga un milagro y te ayude a bregar con lo que tienes que bregar. Para sanar de lo que haya que sanar. Lo que Dios dice hoy es lo mismo que le dijo a Jairo. No temas, cree solamente. Porque el diablo y el mundo te va a decir, se murió, ya no hay remedio. Tu vida se murió. Se murió. Tu relación de padre con tu hijo ya se dañó. No molestes más al Señor. Tu relación de hijo con tu padre, ya eso está dañado. Se murió. Deja a Jesús quieto. Pero el Señor dice, no. Esas son las noticias que vienen del mundo. Pero las noticias que vienen del cielo es no temas, cree solamente duerme, va a vivir, se va a sanar. Esa es la noticia del cielo. Y esa es la noticia del Señor. Y vemos que cuando Jairo llega a la casa, estaba todo el mundo llorando. Y Jesús le dice a la gente, no lloren, está dormida. Y todo el mundo dejaron de llorar y empezaron a reírse. Empezaron a burlarse de Jesús. Dijeron, aquí no te estoy diciendo un chiste, mire que está dormido. Chico, ¿se murió? Se murió, estás loco, ¿qué te pasa? ¿No entiendes? Dale en café, está dormido, a ver si despierta. Y dice que cogió a Jacobo, a Juan y no recuerdo quién era el otro. Pedro, Jacobo y Juan. Agarró al papá, agarró a la mamá, véngase conmigo. Muchacha, levántate. Y se levantó. Y se levantó con hambre. Denle comida, que está enmayada la muchacha. Pasteles ahí con andule, denle algo. Que tiene hambre. Y cuando salió, imagino que le dijo a todos los que estaban haciendo, ve, te lo dije, estaba dormida. Y a los papás, no digan nadie nada.
calladito. Eso queda entre nosotros. Ellos van a creer que estaba dormido. Ustedes saben que estaba muerta. Y resucitó. Yo hice el milagro. No importa si el mundo, si alguien que no viene del cielo, un mensaje que no viene del cielo, llegó a tu corazón y te ha dicho, ya no hay remedio. No molestes más al maestro por esto. No lo molestes más. El Señor te va a mirar y te dice, ¿tú crees en mí? No temas, solamente cree. Confía solamente. Tú vas a sanar. Tu corazón va a sanar. El corazón de tu hija va a sanar. El corazón de tu hijo va a sanar. La vida de tu hijo va a sanar. La vida de tu hija va a sanar. Cree solamente. A veces en el camino ocurre que aparece alguien con flujo de sangre y hace que se ponga un poquito más lento el proceso. Y Dios se detenga en el camino. En el proceso hay un paréntesis. Es como cuando tú estás viendo una película bien tremenda y de momento le meten un anuncio en la parte más culminante y tú te quedas, no te preocupes, que ahorita sigue. Y en ese tiempo, a veces tú vas y tomas agua, vas al baño y qué sé yo, preparas un cafecito para coger fuerza y seguir. A veces Dios permite cosas en el camino para probar nuestro corazón y para crecer. ¿Qué sucedió allí? La fe de Jairo creció más. Él se vio obligado a confiar en Jesús. El milagro era mayor ahora. Mi esperanza, tengo que meterle más fuerza a esto. Porque ya no solamente estoy buscando que la sane, ahora yo necesito que la reviva, que la resucite. Ahorita venía triste, pero ahora estoy destruido. Ahora estoy destruido. Y el Señor, me imagino que con su rostro y su mirada le dijo, no temas, cree, confía. Así que ese hombre fue probado. La Biblia dice que la prueba produce paciencia. Y así somos probados en el camino. Y eso sucede con muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Lo importante es que tú busques a Jesús. Lo busques delante de quien sea. Te humilles delante de Él, no importa quién te esté mirando. Que hagas lo que tengas que hacer y que tus hijos y tu familia te vean haciendo lo correcto para que te sigan. Que cuando la cosa se ponga que parece que ya se murió esto y que esto no va a funcionar, tú confíes en el Señor, porque el Señor siempre hará el milagro. Y aunque haya gente que se burle, porque se burlaron de Jesús, pero Jesús los va a sorprender. Jesús siempre sorprende, Jesús siempre responde. Parece tarde, pero cuando Señor permite que sea tarde, es porque está trabajando con mi vida, con mi confianza, con mi corazón, con mi ser. Y cuando esto ocurre, no solamente Jairo recibió a su hija, sino que tuvo un conocimiento más profundo de quién es Dios. Su relación con Jesús fue más profunda. Si Jairo hubiera sanado a su hija, si Jesús hubiera sanado a la hija de Jairo, ¿cómo pudo haberlo hecho? Vete para tu casa, ya está sana. ¿Ve? Pero pasó por un proceso que hizo que la fe de Jairo fuera mayor. Porque no me diga usted que es lo mismo que te sanen a tu hijo a que te lo resuciten. ¿Es mayor? Es mayor. Así que a veces Dios permite cosas porque quiere que veamos cosas mayores. Porque entendamos, para que al final entendamos que Dios es más grande de lo que yo creo. Que Dios es mucho mayor y que Él quiere Él quiere que yo lo conozca más profundo de lo que lo conozco ahora. Y a veces Dios va a permitir procesos en la vida de nosotros para que al final yo pueda conocer quién es Dios de verdad. Hay quien conoce al Dios que sana, pero hay quien conoce al Dios que resucita. Y quien conoce al Dios que resucita, lo conoce más profundo. Y esa fue la experiencia de Jairo. Amén. Que así sea en la vida de nosotros. Así que padres, hombres de esta casa, aprendamos a humillarnos delante del Señor y a creer.
de que no todo está perdido. Ni en mis hijos, ni en mi familia, ni en mí tampoco. Ni en mí. Dios dice, no temas, cree solamente. Nos ponemos en pie para orar. Y yo quisiera que todos los padres de esta iglesia pasaran al frente para orar. Los papás, vénganse para acá los papás. Vive Jesús. Jorge. Bendito Jesús. Vamos a orar por los padres aquí.